¿Preparados? Muy bien. Vamos a ver un tema muy interesante este día que viene justo como anillo al dedo para lo que estamos viviendo. Este tema se titula Liberándose del temor. Es un tema supremamente importante para todas las áreas de la vida. Un tema que deberían enseñarnos, o una enseñanza que deberíamos recibir cuando somos niños. Cómo lidiar con esto que se llama el temor. Estamos hablando no del temor que vemos en las películas de terror ocasionalmente, ese miedo que nos da, sino del temor en las diferentes esferas de nuestra vida cotidiana. Algunas serán más notorias que otras. Muchas de estas manifestaciones del temor se procesan de una manera imperceptible. Detrás de nuestros quehaceres, de nuestras obligaciones, de nuestro desenvolvimiento diario, cuando vamos de pronto de un lugar a otro, adentro de nuestra mente puede estar esa manifestación del temor. Liberarse de ese miedo es importantísimo, porque eso va a permitir que nosotros dejemos fluir nuestros potenciales, sea cual sea el área de la vida en que queramos expresarnos. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto que es el miedo. Esa sombra que tenemos detrás, que es la proyección de nosotros mismos. El peor de nuestros enemigos, que está oculto y que peor aún, se hace pasar por un aliado. Es una sombra que parece que nos va a ayudar, porque todos los temores, ¿de qué nos hablan? De nuestra seguridad, de que nos van a prevenir, de que buscan nuestro bienestar. Entonces parece que es un aliado y por eso nosotros lo escuchamos. Le prestamos nuestro oído y le prestamos la pantalla de nuestra imaginación para que esa sombra proyecte lo que quiera ahí. Sin embargo, nada de aliado tiene este miedo. Hay un dicho que dice: no hay que tener miedo de nada, sino del temor. Hay que temer. Porque el miedo solamente nos entorpece, nos condiciona, nos entorpece, no nos deja cambiar. Vamos a ver cómo el miedo es un obstáculo para el amor. No permite que fluya en nosotros esa vibración y esa manifestación, esa fuerza que ahora la vamos a estudiar. Nos hace gastar terribles cantidades de energía, que son indispensables, es indispensable esa energía para enfrentar retos. Y nos lleva por el camino inverso, haciéndonos fortalecer el egoísmo, porque el miedo gira en torno de ¿quién? Del yo, del ego. Es una manifestación de la mente de autoprotección. ¿Sí? Entonces, para comprender cómo funciona esto, tenemos que ir a estudiar la mente, la naturaleza del temor. Porque no vamos a hablar de un temor particular, no vamos a hablar de tu temor y mi temor. Fulano le tiene miedo a la oscuridad y Mengano le tiene miedo a los perros. Parece que son temores diferentes, pero no, el temor proviene de una misma mente. El miedo en sí es producido en todas las mentes de forma similar. Es diferente que una mente agarre miedo a una cosa o a otra. Eso ya es resultado de una experiencia traumática. Pero todas las mentes funcionan de manera similar. La función de la mente es proteger y satisfacer. Toda la actividad mental ocurre en función a estas dos cosas: proteger al yo, tanto físicamente, psicológicamente, la integridad de un peligro, y satisfacer al yo, de placeres, necesidades, satisfacciones, etc. La mente está funcionando aleatoriamente a lo que nosotros estemos haciendo en esas dos actividades. Y para eso recoge información, para evitar lo desagradable y para alcanzar lo que considera agradable. Toda la información que nosotros acumulamos va en función a esos dos aspectos del yo. Bajo este
esta función de la mente, entonces surge una ecuación. Dolor igual temor. Cualquier cosa que me cause dolor, la mente la va a guardar como una impresión ante la cual hay que tener una futura alarma, una alerta. O cualquier cosa que me pueda llegar a causar dolor. Entonces los medios nos dicen todo lo que está pasando ahora con el COVID, que podemos morir, que nuestros familiares, que no nos acerquemos, que esto, que lo otro, y lo que surge en nuestra mente es un riesgo y un temor. Vivimos con miedo. Y es el enfoque equivocado, porque nunca nos han dicho que podemos fortalecer nuestra salud, que hagamos ejercicio, que comamos bien, que tengamos pensamientos positivos para que nuestras defensas estén fuertes, sino todo lo contrario. Y el efecto es debilidad, porque el temor es debilidad. Cuando un ser tiene temor es porque se siente frágil, vulnerable, débil, porque no puede enfrentar esa situación. Entonces, comprendiendo esta ecuación, debemos saber que existen dos clases de temor, que los vamos a recordar. El primero le llamamos temor instintivo. ¿Se acuerdan cuál era ese temor? ¿Cuál? El temor instintivo es aquel que nos surge ante una circunstancia de peligro real. Es decir, nuestro cuerpo instintivamente está diseñado para evitar peligros reales, como un acantilado, una víbora que está a punto de picarme. Entonces hay una reacción de temor. Esa reacción surge cuando estamos expuestos a un peligro físico real y es fundamental. El cuerpo hasta produce adrenalina y sustancias que nos hacen reaccionar de manera alarmante a una situación. Y aunque es fundamental este miedo, a veces tenemos que controlarlo, porque esto nos lleva al descontrol. ¿Sí? Si uno ve una serpiente y le da miedo, no va a tener la claridad para responder, pero muchas veces ese miedo es para que centremos ahí toda nuestra atención. Este miedo también lo experimentan los animales. Vemos que la paloma se asusta del gato, pero cuando está a salvo, ese miedo cesa, se calma, porque es un miedo que solo surge ante el hecho real, ante el fenómeno que tiene al frente. Pero existe otro temor que es particular en nosotros los seres humanos, que no está relacionado con un hecho real, sino con lo que se proyecta en nuestra mente, y a este le llamamos temor psicológico. Porque es producido por nuestra propia imaginación, por la proyección de cosas o de posibles sufrimientos que tenemos que enfrentar, peligros de sufrimiento. No solamente físico, porque una cosa es un peligro de sufrimiento, decir, uy, tengo que irme de viaje por una carretera que es muy angosta. Eso me da miedo porque me puedo matar. Pero hay otra serie de temores, como cuál podría ser. El temor de ir a un lugar que no se conoce para aquí, eso. Temor a perderse, pero temores que de pronto no implican un riesgo real, como por ejemplo que te critiquen, llegar tarde y que hablen mal de ti, etc. Entonces, esos temores se van a manifestar en nosotros con angustia, incomodidad, nerviosismo, sudoración. Hay personas que las manos les sudan porque viven bajo esa tensión de las relaciones. El simple hecho de hablar muchas veces nos hace mantener un estado de temor constante porque estamos expuestos a un riesgo de que no podemos comunicarnos, de quedar como tontos, de ser ingenuos, de no poder relacionarnos con tranquilidad. Y todo esto está ocurriendo sin que esté pasando nada. Es simplemente el estado de alerta constante de la mente que busca seguridad, que busca tranquilidad y que ante cualquier riesgo se alerta. Y esa alerta nos descontrola toda la máquina. Este descontrol parece inteligencia, porque uno diría, bueno, el cerebro humano es tan inteligente que puede detectar los riesgos de miedo por todo lado.
puede detectar el resultado o anticiparse al resultado de una conversación, de un hecho, de una relación. Y entonces por eso nosotros nos entregamos a esa inteligencia. Pero es inteligencia. No, es mentira, es imaginación. Es mentira. La habilidad que tenemos en nuestra mente generalmente se desborda, y a ustedes seguro les ha pasado que imaginan una cosa y nunca pasa. Y la mente tiene una costumbre, y es imaginar no solamente lo que puede pasar, sino lo peor que puede pasar. Porque si no pasa, bueno, no pasa nada, pero si pasa, esa es la tesis de la mente. Y el problema es que estamos imaginando lo peor cuando de pronto no pasa nada. Nos duele algo, miramos en internet y nos dicen que son 50 enfermedades. Ya nos vemos en el hospital, nos vemos con nuestros familiares alrededor, tomando esas medicinas que nos matan. Todo, hacemos el testamento y vamos, y no era nada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que nuestra capacidad de anticipar es muy limitada. De acertar, porque el miedo anticipa, pero no acierta. No acierta. Porque tratamos de adivinar con la mente los peligros que no sabemos si existen. Y el enfoque del miedo es erróneo, porque lo que hace es ponernos en un estado de defensa, ponernos en un estado de fragilidad ante las circunstancias. Entonces nos enfrascamos pensando cómo podrían salir mal las cosas y no haciendo lo mejor para que las cosas salgan bien. Es decir, hay otro enfoque. Es decir, sí, viene una dificultad, pero si yo me retraigo, ya estoy gastando toda mi energía en protegerme y no enfocando esa energía en enfrentar el hecho. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Por eso hay un refrán que dice: el pájaro no salta de la rama con la duda que se puede caer, sino que el pájaro salta con la certeza de que va a volar. Son dos enfoques diferentes. Entonces, uno es el enfoque del guerrero que se lanza a decir, bueno, no importa si funciona o no, pero me lanzo con mi energía a enfrentar el reto, el desafío. Y otra es el enfoque del cobarde que busca protección y enfoca toda su energía en protegerse, y para protegerse tiene que calcular una cantidad de hipótesis que no son reales. Entonces vivimos protegiéndonos de peligros inexistentes, y en ese enfoque de resguardarnos, que ya lo vamos a ver, es la base de toda nuestra vida, la base de la mecanicidad de la que habló Joaquín, es ese resguardamiento que constantemente tenemos en todas las cosas, en las relaciones, en las conversaciones, nos resguardamos porque tenemos miedo. El otro día fui a un consultorio y había una fila y pregunta a uno, ¿quién es el último? Y están todos así como niños chiquitos, callados. Nadie es capaz de decir yo, él. Son adultos. ¿Qué pasa? Pregúntele a una persona extraña la hora, y entonces las personas tienen miedo. ¿Y qué hacen? Se resguardan todos, se vuelven mudos, porque vivimos con miedo en esas cosas tan simples como una relación. Vivimos en ese resguardo. Entonces, nosotros tenemos que ver que para vencer el miedo en uno de estos aspectos, tenemos que aprender a dejar de sufrir, porque sufrimos con mucha facilidad. Y recordemos la ecuación: dolor es igual a temor. ¿Sí? Entonces, en las relaciones vivimos sufriendo. Este ejemplo que les di, el consultorio, que se quedan todos quietos, es porque se nos hiere el ego con mucha facilidad. Y por lo tanto somos más frágiles que un vaso de cristal. Se nos hiere el ego por el simple hecho de que no nos salen las cosas, porque a otros les salen las cosas mejor, porque nos pueden ridiculizar, porque nos pueden criticar, porque nos pueden reprender, porque nos pueden humillar, porque nos pueden despreciar. Una simple palabra nos puede dañar todo el día. Y a esto le llamamos autoconsideración. También le llaman importancia personal. Que seamos tan frágiles de que nos digan tonto, y entonces nos quedamos todo el día diciendo, uy, pero es que me dijo tonto.
y eso genera sufrimiento. Todas nuestras relaciones están mediadas entonces por estas acciones, y si nos damos cuenta de que nosotros vivimos en una sociedad en que todas las personas son egoístas, que cada quien está en lo suyo, que a nadie le importa a los demás, vivimos en una sociedad que es violenta, somos muy propensos a ser criticados, reprendidos, humillados. Entonces vamos a ser muy susceptibles a sufrir, y por lo tanto nos va a dar miedo cualquiera de las expresiones simples de la vida, como puede ser decir que no, pedir un favor, saludar nos da miedo. Y acá la gente parece que va muy segura de sí misma y uno la saluda y siguen derecho. Les da miedo saludar, les da miedo entrar, avergonzarse, decir una palabra errónea. Nos da miedo fracasar en cualquier circunstancia, nos da miedo expresar afecto, nos da miedo innovar, experimentar algo nuevo, cuestionar algo que todos creen que es verdad, enfrentar circunstancias. Y observen entonces si estos no son todos los potenciales de nuestra vida. No son estos nuestros potenciales que nos hacen ser individuos, la capacidad de decir que no, no, este favor no te lo voy a hacer. La capacidad de opinar y dar uno su punto de vista. Participar en una conversación. Todo eso nos da miedo. Si no es algo de confianza, que es lo que ya vamos a ver ahora. Entonces, mientras nosotros estemos sufriendo por todo esto, va a haber miedo. Pero si uno aprende a trabajar esa autoconsideración, que es simplemente de la mente, a través de la meditación, preguntándose, ¿qué es una opinión de una persona? Yo entro al local y digo algo, pregunto, porque es que preguntar quiere decir ser ingenuo. Y no nos gusta demostrar esa ingenuidad porque la otra persona muchas veces nos puede humillar. A mí me ha pasado que pregunto cosas que para la persona a la que le estoy preguntando es obvio. Por ejemplo, no sé qué venden en esa tienda y pregunto, oye, ¿qué es esto? Y para esa persona que lleva vendiendo eso hace 10 años, es obvio, entonces me va a responder como si yo fuera un tonto. Y pasar como un tonto no tiene nada de malo. Lo peor es sufrir por el temor de pasar como un tonto. Es peor tener miedo a fracasar que el mismo fracaso, porque lo que nos hace sufrir no es el fracaso, sino es la importancia que le damos al fracaso. Eso es entonces meditar sobre las acciones que tenemos diariamente que nos dan temor. Y entonces esto nos pone una tarea, que es empezar a desafiar esas reacciones de temor. Esto no se supera simplemente con una teoría, sino que si ustedes tienen una oportunidad en la cual desafiar sus miedos, entrar a preguntar a una tienda que parece que eso no es nada, entre y enfrente ese miedo y dése cuenta, enséñele a su mente que una vez está ahí, entró, lo dijo y ya pasó y se fue, hizo el ridículo. Si puede hacer el ridículo, hágalo y se va, bueno, ¿qué pasó? No pasó nada. Evitar tener que también ir a una vuelta a comprar un producto de Mercadona por no preguntárselo. Claro, ¿eh? claro, exactamente. Entonces uno ya va detectando al conocerse a sí mismo esos reflejos de miedo y dice, bueno, voy a preguntarle, así me diga que yo soy un ingenuo, y le pregunta. Con la primera experiencia que uno tenga de haberle preguntado, ya aprendió algo y el cerebro dice, oiga, sí se puede. Entonces uno ya se da cuenta que la próxima vez ya no le da vergüenza preguntar. Pero si vive escapando de ese miedo constantemente, siempre le va a dar vergüenza preguntar. Así conozca esta teoría. Entonces aquí llegamos a darnos cuenta que hay otra ecuación. Si no somos susceptibles a sufrir, no seremos vulnerables al temor. Y nos habremos quitado un peso incalculable. Y para eso tenemos que ponernos a prueba en las relaciones, en cosas pequeñas, pedir un favor, pasar como ingenuo muchas veces si es necesario, y disminuir ese sufrimiento psicológico que tenemos a las relaciones, a las circunstancias, de tal manera que si perdemos, si nos salió mal, bueno, ¿qué importa? No la tenemos segura. Pero bueno, como dicen Carni, esto ha sido
el pan desde que somos chicos. ¿Por qué? Porque la vida es un desafío. Y sí, estamos expuestos a riesgos de sufrimiento real. La vida es difícil. Desde conseguir el pan y tener el riesgo de que lo despidan uno del trabajo, como contraer una enfermedad, como que lo choque un auto, como que se le muera un familiar que uno ama. Hay miles de riesgos con los que nosotros estamos expuestos y por eso nuestra mente está todo el tiempo aprendiendo. Miren ustedes la libertad con la que vive un niño que no tiene toda esa acumulación, no conoce el mundo como es, y se sube al árbol mientras su padre está desde abajo tullido del miedo viendo cómo se sube, porque su padre está imaginando todo lo que le va a pasar desde que se clava la silla, desde que se cae, se rompe la cabeza, mientras que el niño, al no conocer todo eso, se sube. Lo curioso es que al niño no le pasa nada, le pasan más cosas al grande. Lo que vamos a ver acá entonces es de que ante todos estos riesgos de sufrimiento real encontramos un parámetro de nuestra mente y es de que su inclinación natural es buscar refugio para el miedo y nunca enfrentarse. Es buscar confort, porque mientras la mente sepa que existe peligro, va a estar inquieta, nerviosa, incómoda. ¿Por qué? Porque enfrentar el miedo es incómodo. Hasta que el niño no se baje del árbol, la mente no está tranquila, porque el niño ya no está fuera de riesgo para el padre, ¿no? Entonces, por eso la mente busca siempre refugios para todos los temores, y esto es lo que nos hace a nosotros buscar confort y seguridad en la adaptación. Esto es lo que nos lleva a la mecanicidad, a buscar en nuestra sociedad una rutina, un camino seguro, por donde la mente no identifique ningún riesgo, un camino conocido. Y este camino es el camino de la multitud, del rebaño, aceptar el orden social, así tenga todas las contradicciones que sean. Aceptamos a los políticos, sabemos cómo son, pero los aceptamos. Sabemos que nos están mintiendo los medios de comunicación, pero los aceptamos, porque ellos nos dan seguridad, confort. Ellos forman ese círculo del que se habló también, que es esa zona de confort. Y nos dicen que para poder mantener esa zona de confort, pues tenemos que trabajar y trabajar, conseguir el dinero, que tenemos que asegurar el futuro, asegurar nuestra estadía en este peligroso mundo. Esa es la tarea que se propone la mente. No está mal pensar en el futuro, pero ¿qué pasa cuando vivimos en función del futuro? No vivimos. Estamos viviendo muertos de miedo, construyendo algo para que nuestra mente le dé seguridad. Y entonces nos enfrascamos en esa tediosa rutina. Sin embargo, somos seres que necesitamos experiencias y sin embargo, por miedo, metemos esas experiencias dentro de ese círculo rutinario y decimos todo bajo control. En la comodidad del sofá de mi casa, detrás de la pantalla, puedo tener experiencias de suspenso, de riesgo, de acción, inclusive de romance y de erotismo, sin correr ningún riesgo. Desde la comodidad de mi sillón. Puedo estar dentro de las cuevas o detrás de los tiroteos más sangrientos, pero a mí no me va a pasar nada. Ahora la invitación es hacer una prueba. Si uno apaga el control de la televisión, se da cuenta que la mente se desespera. Porque logró asegurar, sí, estoy dentro de mi casa, estas paredes son mías, tengo mercado y todo, pero... Y siente satisfacción con la tele, ¿no? Pero si no hay tele, ¿qué pasa? Te das cuenta de la realidad que has construido, que estás metido en la cárcel de tus propios temores, que no quieres salir a dar una vuelta por el parque, porque eso es incómodo. ¿Y por qué es incómodo? Porque es ir hacia lo desconocido, porque es salirse de ese margen, de esa construcción que hemos realizado, ¿sí? Porque si digo voy a ir a dar una vuelta al parque, ¿a qué vas a ir? ¿Y si hace frío? ¿Y si te roban? ¿Y si te agarra el policía?
Y si te da COVID por ahí, eso es incomodísimo. Lo más cómodo es sentarse y recrear el cerebro. Pero entonces el cerebro se atrofia, porque ¿qué está haciendo esta persona ahí? No está haciendo nada. No está cultivando sus potenciales, no está aprendiendo sus fortalezas. Y peor aún, si está sentada ahí y le están diciendo que en el mundo hay una epidemia global, que se va a morir, que tenga cuidado, que no salga, que el bicho está por ahí cerca de ti. O sea, lo que te ponga un documental. ¿Ah? Te ponga un documental diferente, ¿no? Un documental, entonces puedes ver a las ballenas. ¿Y por qué no vas a ver las ballenas en la realidad? Porque eso es muy incómodo. Es mucho más satisfactorio que alguien se arriesgue el pellejo, se meta debajo del mar con una cámara y te traiga el tiburón blanco de 4 metros desde la comodidad del confort de tu casa. Es verdad que a mí me gustaba viajar, pero mis amigos siempre decían, pues mira, pones el canal viajar y yo he estado en el Caribe, he estado Claro. aquí, sentado. Entonces, fíjense que nuestra experiencia de vida, de practicar un deporte, de salir, de perder el tiempo afuera, de respirar aire puro, está limitada por el temor. Y cuando ya estamos cansados de la televisión, bueno, nos esperan unas cervecitas. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no tomamos cerveza? Volvemos a lo mismo. No hay celebración. La reunión se vuelve horrible. ¿Por qué? Porque la mente empieza a sentir temor de que si digo esto, que voy a quedar mal, porque no nos podemos relacionar sin embriagar esos procesos de alerta de nuestra mente. Cuando estamos embriagados ya turuletos, ahí ya empezamos a experimentar relajación. Entonces fíjense cómo estamos cercados por todo ese proceso. Y esto ocurre en todos los seres humanos, porque esta es la reacción de la mente ante eso que llamamos la realidad material. Que es esta realidad que tenemos ahora, en la que sí hay riesgos, tenemos que un cuerpo que es susceptible a enfermarse, a decaer, a envejecer, un cuerpo que consume alimentos, necesita refugio, abrigo. Entonces obviamente la mente tiene que crear toda una estructura para satisfacer esa realidad material. Obviamente si tengo propiedades y miro cómo conseguir esas propiedades, mi realidad material va a ser más confortable. Y si soy, para conseguir esa realidad material, pues si soy una persona reconocida, si soy profesional, si tengo títulos, pues obviamente esa realidad material va a ser más segura. Y la mente va a buscar hacer que esa realidad material sea supremamente confortable y segura. Y eso nos hace olvidar de otra realidad que es la realidad espiritual. Si ponemos en contraste estas dos realidades, vamos a entrar en choque. Porque al ver la realidad espiritual, nos damos cuenta de que no vinimos acá a quedarnos detrás de ese sillón, a construir una estadía como si fuéramos residentes permanentes, porque estamos de paso. ¿A qué vinimos entonces? Se nos olvida esa pregunta por tener esa muralla, esa armadura de confort, porque es una armadura. Quítese uno esa armadura y, como lo dijimos ahora, apaga el televisor y está muerto de miedo. ¿Qué son nuestros títulos y la seguridad del reconocimiento que tenemos ante esa realidad espiritual, ante la muerte? Nada. Entonces ahí encontramos de que no asumir esa realidad espiritual, o no la asumimos por algo que se llama miedo, porque esto es completamente nuevo. Afrontar la realidad espiritual es algo muy abstracto, algo que no tiene seguridad, es un camino incierto. ¿Cómo decían los maestros que uno debe pensar en el mañana de la subsistencia? Dedícate al reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Imagínense que uno le diga solamente. La mente quiere ver el papel del banco que diga tengo tanto dinero. Y ahí estoy tranquilo. Aunque no sé si mañana lo pierda todo. No sé si me muera mañana. Pero si yo no tengo ese papel del banco, la mente no me deja tranquilo.
porque así funciona el miedo. Entonces, por eso yo les decía, en el mundo terrenal el miedo va a ser un obstáculo, pero si queremos hacer un trabajo espiritual, el miedo va a ser un súper obstáculo. Porque toda la vida nos hemos puesto una armadura para parecer fuertes, cuando en realidad lo que estamos es tapando nuestra debilidad. Para vencer la debilidad no hay que ponerse una armadura, sino vencer el miedo. Porque cuando entonces nosotros decidamos hacer cualquier cosa, van a surgir todos esos fantasmas en nuestra cabeza. Cuando nosotros decidamos hacer un cambio en lo más mínimo, nos van a surgir todo ese miedo al rechazo social. Con una crítica nos pueden destruir, porque dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, ya no las quiero hacer. Porque ya no quiero escuchar tales conversaciones, porque ya no quiero frecuentar a tales personas. Entonces ya me van a decir, uy, le lavaron la cabeza, los familiares, los amigos, etc. La sensación de soledad de la que estábamos hablando es miedo. Entonces, si surgen estos fantasmas, simplemente uno se echa para atrás, a su zona de confort. Así estudiemos la espiritualidad, porque uno puede estudiar la espiritualidad, pero no puede probarla si no da el paso. Decía un maestro por ahí, es diferente ver la carta de la comida de un restaurante a comerla, a probarla. Es diferente escuchar sobre el temor a vencer al temor. Nos va a dar miedo a la subsistencia, porque las personas quieren tener toda una vida pagada y en el camino interior no es así. El maestro decía, miren los lirios del bosque, que no tejen y tienen se visten mejor que Salomón. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Tener fe es decir, así funcionan las leyes naturales. Existe una ley que es la ley de la providencia, pero eso no es tener el cheque en el bolsillo. Miedo a estar equivocado, porque si estoy metiéndome en todos estos riesgos, y si yo estoy equivocado, y cuando yo le pido la opinión a una persona me va a decir que estoy equivocado, no una, sino todas mis familiares, mis allegados, mis amigos, todos mis círculos en el que yo crecí, pues obviamente me va a surgir el miedo. Miedo a ver la verdad de la muerte, de la insustancialidad de toda esa armadura que yo he construido. Miedo a salir del confort, a esa incomodidad. Entonces, el miedo se convierte en un obstáculo terrible para el conocimiento interior. Y un obstáculo que no se va a vencer si nosotros no enfrentamos nuestros miedos. Si no nos damos cuenta que son fantasmas, cuando dialogan en nuestra mente, los paramos, los observamos, los sacamos, los eliminamos y empezamos a recorrer ese camino paso a paso. En alguna ocasión yo tenía que viajar a Argentina y me fui sin un peso y dije, bueno, si esto es verdad, no me va a faltar nada. Y si es mentira, pues voy a comprobar de que es mentira y me regreso. Ya está, de alguna manera me regreso, pero yo tengo que comprobar si esto es verdad o no. Y cuando fui, va saliendo la solución a los problemas de manera que uno dice, oiga, esto es un milagro. Una vez una persona me regaló $1,000 porque apareció en el momento justo, un compañero del conocimiento me dijo, necesito que usted haga ese trabajo allá, yo lo iba a hacer pero no puedo, le doy tanto dinero. Y me entró por una mano y la entregué con la otra. Entonces uno cuando comprueba eso se da cuenta, oiga, esto es verdad. Y empieza a tener nuevas experiencias, como yo les mencioné ahora. Cuando uno enfrenta el temor y hace una pregunta, ya la mente se da cuenta, eso se puede hacer. Cuando uno tiene una experiencia así, que uno se da cuenta de que saltó y apareció la red, dice, eso se puede hacer. Entonces empieza a vencer el temor. Y empieza a vivir como decía el Maestro Jesús, cada día tiene su afán. Pero bueno, para enfrentar esto, el temor, necesitamos ir desarrollando una fuerza. Y acá es donde tenemos que conocer la fuerza más poderosa que hay para vencer el temor. ¿Cuál será?
¿Ah? Hay una fuerza que de hecho se opuesta al temor. Tiene casi las mismas palabras, las mismas letras. Amor. El amor y el temor son dos fuerzas que nosotros debemos aprender a ver íntimamente relacionadas. Si hay amor, no hay temor. Exactamente. El temor nos hace retraer, el amor nos hace exponer. Pero vivimos anclados en el temor, y el temor es una fuerza que parece más fuerte. El amor parece débil, el temor parece fuerte. Las personas que tienen miedo se retraen y se arman, se fortalecen. ¿Ustedes creen que los países se llenan de armas nucleares por amor o por temor? Por temor. No es por valentía, es por cobardía. Por miedo. Y eso parece fortaleza. Una persona que tiene amor parece débil porque se entrega, va sin armas. No le importa, que pase lo que tenga que pasar. La persona que tiene temor dice, no, ¿cómo que pase lo que tenga que pasar? Toca hacer esto, toca prevenirse, toca construir un muro. En cambio, la persona que tiene amor dice, que venga y ocurra lo que pase, así tenga que sufrir. Imagínense que Jesús se entregó su vida no por miedo, por amor. También sufrió, pero fíjate que el sufrimiento está implícito en la vida, pero la manera de enfrentarlo es diferente. Y para enfrentar el sufrimiento, si no hay una fuerza que nos ayude, no lo podemos hacer. Y esa fuerza se llama el amor. Pero el temor parece más fuerte y por eso nos recobijamos en el temor. Las personas que están así serias en la fila, que no hablan ni contestan, no es porque tengan una fuerza, es porque tienen miedo. Y detrás de muchas de nuestras reacciones hay esa agresividad que proviene del miedo. Porque hay miedo en los celos. ¿Por qué hay miedo? A que se vaya con otra, a ser inferior, etc. ¿Sí? Hay miedo en el orgullo. La persona que cuida mucho su yo es supremamente frágil. Porque cualquier cosa que le digan al yo ya se quiebra. Y por lo tanto hay miedo en la violencia. Casi todas las formas de violencia son el resultado del miedo. Acorrale a un perro en la esquina, le va a mostrar los dientes. La violencia es miedo y parece fortaleza, pero entonces es debilidad. Es decir, cuando hay una persona violenta es que está muerta de miedo. Un sabio puede manejar a una persona violenta porque no entra en violencia, porque no le tiene miedo. Hay violencia en la ambición, porque acumulo, pues por miedo, en el apego también, en la sobreprotección, en la competitividad, en el egoísmo, en todas estas cosas hay miedo. Pero se camuflan de fortaleza, se camuflan de habilidad, se camuflan de amor. Cuando creemos que estamos sobreprotegiendo al niño, creemos que lo estamos amando. Eso es miedo. Y por lo tanto, en ninguna de estas manifestaciones hay esa fuerza del amor. En vez de cobijar al niño y ponerle un rollo de esas bolsitas que se revientan, de envolverlo en cartón, enséñele a enfrentar las circunstancias con amor. Pase lo que pase, que el amor no es un sentimentalismo, ojo. Cuando estamos hablando de una fuerza es decirle, viva, entréguese, no tenga miedo. Si no hay miedo, ya hay amor. Por eso decía un sabio, lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Porque el odio sale del miedo. Esto lo decía este gran sabio Krishnamurti. Si nosotros miramos nuestra sociedad, es una sociedad controlada por el miedo. Tienen que haber policías, tiene que haber ejército, multas. Así funciona esa sociedad. ¿Por qué? Porque no hay amor.
tiene que haberlo. Imagínense que no hubiera policía, esto se vuelve un desorden. ¿Por qué? Porque el vecino de pronto en su miedo de que va a vivir, va y se le mete a la casa al otro a robarle, porque no tiene amor. Si uno tuviera amor, entonces no habría necesidad de policía, porque se pone en el lugar del otro, porque no tiene miedo, porque sabe dónde terminan mis derechos y comienzan los del otro, y eso forma la libertad. Eso forma una verdadera civilización. Si hubiera amor, no habría tanta acaparación, porque hay acaparaciones por miedo. Las personas más ricas del mundo, que tienen lo que le hace falta a todo el mundo, es por miedo. Y eso es lo que genera la miseria en este mundo y la necesidad de policías y ejércitos. Pero bueno, nos sorprenderá saber que este joven apuesto y bondadoso que le lleva flores a su novia lo puede estar haciendo por miedo. Parece amor. Entonces muchos gestos que parecen amor son el disfraz del temor, porque si esta persona tiene celos, si esta persona es posesiva, si esta persona es ambiciosa, no lo está haciendo por amor, no conoce el amor. Nos parecería sorprendente que una plegaria esté mediada por el miedo, y casi todas las plegarias, o recurrimos a la plegaria cuando tenemos miedo a la vida, cuando no encontramos otra alternativa. Y esta es la forma más inferior de rezar, porque con nuestro miedo lo que estamos haciendo es inundando de miedo al mundo, con nuestra vibración de miedo. La plegaria lo que busca es que nosotros nos conectemos con el amor universal y lo traigamos al mundo. Entonces recemos no como reza la persona con miedo, que es: Dios mío, por favor ayúdame a, sino como lo hacía Jesús, que le decía: aparta este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque para eso tiene uno que rezar. No para que Dios haga lo que uno quiere, sino para comprender por qué me está pasando esto. ¿Qué es lo que Dios o la vida o el universo me quiere enseñar con esto? Entonces vemos esas dos perspectivas, la del miedo y la del amor. Nos sorprendería pensar que esa persona tan cumplida realmente no tiene amor. Esa persona que cumple las leyes, que siempre está pendiente del semáforo, del cinturón. Generalmente hacemos todo eso por miedo. Y somos los primeros en marcar la tarjeta. Pero quítenle la tarjeta, ¿será que va a seguir llegando temprano? ¿Ama su trabajo? Entonces no hay amor. La persona que vemos con modales, por favor, sí, siga usted, primero usted. Ay, tan amable, tan caritativo, ayuda a pasar a la abuelita a la calle. ¿Cómo ama a esa persona? De pronto lo hace simplemente por apariencia, por aparentar. Pero en eso no hay amor. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Hay de pronto un miedo a quedar mal, a lo que los demás dicen, a la opinión de los demás. Un interés. Entonces, el miedo siempre está en esa función de autoprotegerse, de cubrirse, de resguardarse, de echarse para atrás. Y mientras estemos pendientes de ese yo, nunca vamos a vibrar en esa fuerza del amor, que es una fuerza poderosísima y que no carga ninguna armadura. Por eso los grandes sabios van con lo que llevan, porque no necesitan ponerse armadura, no necesitan ponerse un título acá para que lo vean a través del título. Todas esas fortalezas que son refugios para sus debilidades. El sabio se ha quitado todas esas debilidades porque se ha podido liberar de ese miedo, de esa carcasa. Y ojo, el sabio no es hábil. Lo curioso es de que el sabio no es como el de las películas, que tiene el poder invencible y vence todo, ¿no? Puede que cometa errores, puede que diga una tontería, quede como un tonto, pero no sufre ante esas cosas. Entonces por eso no tiene miedo. No tiene miedo a que las cosas salgan mal, a que no salgan como lo espera. Que pase lo que tenga que pasar. Entonces el sabio tiene una mente serena, que ya no se inquieta por lo que va a pasar, por el día de mañana, por el día de pasado mañana, por cuando sea viejo.
Y cuando esa mente está tranquila, ahí puede vivir el momento presente. Ahí puede tener una comunión con lo sagrado, con lo superior. Porque la mente está tranquila, porque está receptivo. Ahí puede haber autoconocimiento, porque puede observar, porque no está en esa agitación, ni tampoco en esa búsqueda de escapar de esa vida rutinaria, de esa vida mecánica que está forjada por el temor, de caminar siempre el mismo sendero por comodidad y por confort. El sabio puede irse por un camino diferente, y si le va mal, no tiene esa molestia de incomodarse. Entonces, nosotros debemos aprender de que para que florezca la fuerza del amor no puede haber una gota de temor. Y eso nos va a llevar a ser frágiles en el mundo. Como vemos esta persona, si esta persona no elimina el temor, no puede empezar a entregarse. No puede empezar a expresar las cualidades o las manifestaciones del amor. Por ejemplo, hay amor en el servicio. Y mientras uno tenga miedo, no va a entregar un servicio. No se va a exponer. Hay amor en la compasión, en pensar en el otro. En sentir alegría en la alegría del otro. Pero mientras uno tenga miedo, solo va a pensar en uno mismo. Y si le doy al otro y me quedo sin lo mío. Fíjense, por ejemplo, el amor materno, que a la madre no le importa sacarse el bocado de la boca por ponérselo a su hijo. No le importa pasar hambre porque sus hijos coman. Ahí encontramos una valentía instintiva, digámoslo así. Una manifestación del amor. Hay amor en la alegría compartida. El ego solamente se alegra por sí mismo. Hay amor en la incondicionalidad, no importa, en la fidelidad hay amor. Una persona cuando es fiel, pase lo que pase. Y ahí encontramos amor, y eso es valentía. Pero no es una valentía que surge de ninguna armadura. Hay amor en la justicia, hay amor en la generosidad, hay amor en la paz. En ninguna de estas manifestaciones hay una pizca de miedo. Y por eso es tan importante trabajar los diferentes temores. Por eso yo los invito a que cuando sientan el miedo, y sea un miedo pequeño, hagan el esfuerzo por enfrentarlo. Porque la circunstancia no tiene ningún valor. Si tienen miedo a hacer una pregunta, ¿qué importa hacer una pregunta? O que le digan que sí o que no. El resultado, ¿qué importa? Pero si ustedes vencen el miedo, se van a liberar. Y esa liberación ya los pone más cerca del amor. Si tienen miedo a contestar, hagan el esfuerzo de contestar. Si tienen miedo a expresar afecto, a veces uno le da miedo o vergüenza decirle a un familiar, ¿sabes qué? Te quiero. Por quedar en ridículo. Te amo. Mandarle un mensaje. Y por eso no lo hacen toda su vida. Haga el esfuerzo, mándelo a ver qué pasa. ¿Qué importa? Que no le contestó, que le puso una manito. Mándelo. Quede en ridículo. Y entonces se habrá liberado de un miedo. Y eso es verdaderamente importante, no el ejercicio. Y cuando haya logrado hacer eso, se va a dar cuenta de que va a poder hacer muchas otras cosas. Y que la vida nos va a poner a enfrentar retos cada vez mayores. Y que entonces vamos a poder salir de esa zona de confort. Y ya no le vamos a tener miedo al sufrimiento. Porque realmente los sufrimientos de la vida no son tan fuertes, sino que el miedo los fortalece y los triplica. Es lo que uno alimenta. Entonces, si enfrentamos el miedo, si nos cargamos de la fuerza del amor, si aprendemos a empoderarnos en esa fuerza, el amor nos dará la fuerza para superar todos los obstáculos y para no sufrir ante aquellos que no podemos superar, porque hay cosas que no podemos. Pero entonces vamos a poder decir, pase lo que pase, venga lo que venga, hágale, vamos para adelante. No importa el fracaso, lo importante es que no haya miedo, que no haya temor. Y así va a poder florecer esa fuerza del amor.